están ustedes? Semana a semana tengo la posibilidad de estar en su casa en este Cita Regional, un programa de conversación ya de tantos años en el cual han pasado muchísimos contertulios. Hoy tengo la posibilidad de estar con tres buenos amigos, tres abogados. Quiero saludar en primer lugar al diputado Nelson Venegas, exalcalde. Dicen de que es el que está copando todas las fuerzas, no del mal, de gobierno, y que el gobernador Mundaca tuvo que arrancar para Estados Unidos porque le está quitando el asiento. ¿Cómo le va, diputado Venegas? ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. Saludar, por supuesto, también a Jaime, a Matías. Y bueno, ojalá que sea un programa muy interesante. Pero no contesta nada, es cierto que anda mordiéndole los pies al gobernador, que está demasiado, que llegó con mucha fuerza, diputado. No sé, yo tengo muchas críticas respecto al gobernador actual porque tenía muchas expectativas. Y yo siento de verdad que en términos de lo que tiene que ver con la discusión presupuestaria y sobre todo con un tema tan sensible en una gran parte de la región que es el tema del agua, en términos concretos todavía no hay soluciones. Y entonces, en fin. Saludamos al abogado Mundaca, abogado que defiende causas, pucha, que lo tienen ahí a veces pegado por horas, que no le voy a preguntar por ninguna, pero sé que ha estado muy ocupado abogado Mundaca. Y lo seguiré mientras sigan los Zoom. ¿Cómo están, queridos amigos? Nelson, ¿cómo estás? Rodrigo, Jaime. Aquí estamos, pues, dispuestos a comentar lo que usted nos sugiera, nos imponga y nos pregunte. ¿Ah? Y les ponga también la chirigota para de alguna insidia para que se puedan enojar un poco. Y saludamos a don Jaime Vara, amigo de tantos años, desde cuando él vivía en un pasaje al final de 5 Norte. ¿Cómo está, don Jaime? Así es, por Rodrigo. Muy, muy grato recuerdo, especialmente de tu casa de 8 Norte, donde jugábamos naipes. Íbamos a Letos, íbamos a las carreras. Así es, sí, que para mí es un gran placer compartir esta mesa dirigida por ti y también conversar con Nelson y Matías. Así que predispuesto para que sea una conversación amena y muy llevadera. Sí. Aquí estamos a 3 bandas en el fondo porque hay un hombre de la centro derecha, un hombre de la centro izquierda y un hombre del centro demócrata cristiano. Oiga, no lo voy a contar, Jaime, cuando fuimos a Fiesta Mechona que nos volvimos en un Pegaso, ¿se acuerda? Claro que... No, esas intimidades quedaron en el recuerdo nomás, no la reflote. Bueno, hay intimidades que están saliendo a la luz y que complican. La verdad es que nosotros que somos mayores tenemos experiencia, bagaje. Sabemos que el dicho ese no se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Le está pasando la cuenta a demasiada gente en el gobierno. Demasiada gente. Un día es una cosa, después los nombres de autoridad en el mismo lugar o en lugares en que son desde el embajador de España, últimamente ha sido un director del metro. Y a propósito de eso, la izquierda fue muy dura, Nelson. Me acuerdo con un ministro que no duró un día a propósito de lo que había escrito, porque la izquierda se le fue encima a un ministro de Piñera. Y bueno, creo de que vale la pena analizar esto, digamos. ¿Cómo ve usted que está el gobierno y las cosas que están pasando? Mira, yo siento que lo veo con mucha preocupación el ambiente crispado que se está viviendo, Rodrigo, porque siento que efectivamente es muy posible que durante la época del presidente Piñera se hayan exacerbado ciertos ánimos por parte de principalmente el Partido Comunista, partidos del Frente Amplio, pero hoy día siento como que le están pasando la cuenta. Y el problema es que ese ánimo revanchista termina perjudicando en definitiva todo lo que tiene que ver con el gobierno, con la manera en cómo se favorece al resto de la ciudadanía. Entonces, si seguimos en esta lógica, en el fondo se va a transformar simplemente en una revancha respecto de lo que se hizo en un gobierno anterior,
que puede ser absolutamente criticable, etcétera, pero si nosotros nos mantenemos en esa lógica, simplemente vamos a transformar el Congreso y vamos a transformar la política en un lugar donde no se van a estar resolviendo los problemas que urgentemente necesita la gente. Y siento que es momento ya de parar respecto a este tema, porque en realidad viene un año sumamente complejo y hay que advertir aquella situación. Lo que se viene en este año, producto de la crisis internacional, producto de la guerra, producto de la inflación, producto de la baja de crecimiento económico y producto también que estamos en medio de una crisis institucional. Si nosotros no le ponemos paño frío, si nosotros no sabemos ponerle un poco de racionalidad y madurez a este momento, lamentablemente podemos llegar a ciertas situaciones que han ocurrido ya en otras épocas del pasado y no sabemos dónde puede terminar. Entonces yo llamaría en ese sentido a la gente principalmente de los partidos de oposición hoy día que también actuáramos un poco con un criterio más republicano, que dejáramos las revanchas para otro momento, porque de verdad estamos a punto de empezar a vivir un año muy complejo, insisto, en términos económicos y también en términos institucionales. Eh, Matías, las perspectivas económicas, como indudablemente en eso creo que tenemos que estar todos de acuerdo, son malísimas. Se dicen que por primera vez en 15 a 20 años la construcción va a salir en menos, la proporción del desarrollo del proceso constructivo, la construcción en Chile. ¿Para qué decir el tema económico, la inflación? El tema de la construcción por sí solo significa que la gente que más humilde, la gente que trabaja en la construcción, que va a tener menos demanda. Entonces, si eso uno le sube los precios, digamos, ¿cómo ve usted lo que está pasando? A ver, hay que verlo de una perspectiva de lo que es hoy día el manejo de los grandes números de la economía. Y mientras los bancos centrales estén convencidos de que la receta para acabar con la inflación es elevar las tasas de interés, eso irremediablemente va a producir recesión. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer un gobierno que está a cargo del país, no es verdad, y está a cargo de incentivar la economía? Tiene que crear políticas contracíclicas. Es decir, tendría que crear políticas que fueran en contra de la gestación de una recesión por baja de crecimiento económico. Y eso forma parte de las recetas súper conocidas de la economía, digamos, y de la ciencia económica. Cuando hay una recesión provocada por una alta tasa de interés, porque los bancos centrales se asustan, ¿no es verdad?, y tratan de que se encarezca el crédito para bajar el consumo, eso si se pasa de rosca, como normalmente pasa, producen recesiones. Y eso implica baja en la construcción, baja en el consumo, baja en el comercio, y en definitiva eso se traduce en cesantía, ¿no es verdad?, y el rompimiento de la cadena de pago. Es decir, empiezan las morosidades. Entonces se transforma en un gran problema. ¿Qué se ha hecho antes en Chile cuando ocurren estos problemas? Se han aplicado lo que se llaman las políticas contracíclicas, es decir, aquellas políticas en cuales el Estado interviene poniendo recursos, ¿no es verdad?, sea en obras propias o obras públicas, sea en el fomento de las pequeñas y medianas empresas para que puedan, ¿no es cierto?, tener capital de trabajo, seguir produciendo y mantener los empleos. Pero lo que yo no veo, salvo los anuncios del presupuesto, respecto a un aumento del presupuesto de seguridad ciudadana, no veo en el gobierno una real conciencia de lo que está pasando. Hay un problema yo creo que de vivir una realidad paralela. Entonces, si el gobierno no quiere enfrentar esta situación y de verdad aplicar políticas contracíclicas, a lo mejor no le gusta mucho a algunos, ¿no es verdad?, pero va a tener que ser así. Y de otra manera, vamos a tener un índice de cesantía importante el próximo año, una baja en el consumo y un aumento en la morosidad de las personas, ¿no es cierto?, que están endeudadas en el sistema financiero y en el sistema del retail. Lo que claramente configura una tormenta perfecta. Así que yo lo que echo de menos son políticas contracíclicas claras. Recursos, plata, ¿para dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? Para poder contrarrestar lo que se viene, porque ya sabemos que va a producir unas recesiones. Jaime Vara, usted Jaime,
usted ahora está, digamos, disfrutando de varias cosas, ya no está en la política contingente, usted fue administrador municipal y fue fiscal de la Municipalidad de Valparaíso por largo tiempo, conoce toda la historia de Valparaíso. ¿Y cómo mira esto? Y si lo miramos a la región, ¿cómo lo miras tú? Mira, sin lugar a dudas que la situación económica que enfrentará nuestro país, principalmente el próximo año, constituye un gran desafío para las autoridades económicas, considerando además, ¿no es cierto?, la situación política y la situación política polarizada cada vez más que estamos viviendo. Por lo tanto, lo primero que yo quiero señalar es que las autoridades económicas, especialmente el Ministerio de Hacienda y los responsables de las políticas monetarias de nuestro país, enfrentan un desafío sumamente importante. Además de que frente a esa realidad, a esa situación económica, vemos una situación política en que, en definitiva, en el gobierno, como todos ya nos hemos dado cuenta, conviven dos versiones que cada vez son más contrapuestas y que realmente no se sabe cuál va a prevalecer. Basta con analizar lo que pasó con el Tratado de Comercio, que está aprobado por el Senado, pero bueno, una postura muy ideologizada de parte del gobierno, ¿no es cierto? Ya ha anunciado de que no se va a ratificar ese tratado, sino hasta mínimo un año más. Entonces, frente a la situación económica, evidentemente que tiene que primar la flexibilidad. Y esa flexibilidad yo no sé cuán fácil va a ser lograrlo con lo que yo he señalado. Flexibilidad que, por ejemplo, hay que considerarlo en materia de medio ambiente, es decir, el hecho de la situación que se generó en el extremo sur con el retiro de estos dos grandes proyectos de energía renovable por una sobreprotección, ya me hacía en términos muy generales, de las normas del medio ambiente. Bueno, es un índice, ¿no es cierto?, en el sentido de que tiene que primar un criterio de flexibilidad económica. Dentro de ese mismo criterio, ¿no es cierto?, es evidente que tiene que existir una eficiente inversión pública. Y estamos viendo, ¿no es cierto?, de que la ejecución presupuestaria de distintos sectores de nuestra economía que dependen del gobierno central, ¿no es cierto?, su ejecución es absolutamente deficitaria. Entonces, evidentemente que todos estos elementos, si tú lo metes a una juguera, evidentemente que el resultado es negativo y eso es una situación que ha sido reconocida no tan solo dentro de nuestro país, sino también en el extranjero. Por lo tanto, desgraciadamente la situación económica futura, especialmente el próximo año, no se vislumbra de la mejor manera. Y yo no sé si, como señalaba, el gobierno va a ser capaz de fijar políticas públicas que paleen el déficit de inversión, ¿no es cierto?, del sector privado. Okay. Agrégale a eso y otro condimento más, ¿no es cierto?, la reforma tributaria, en que algunos señalan de que hasta qué punto es importante aumentar la carga tributaria existiendo un déficit en la inversión. Consideración que yo creo que también es válida y que debe moverse a una profunda reflexión entre las autoridades. Incluso ya se está señalando, ¿no es cierto?, que la reforma tributaria recién va a ser aprobada en marzo del próximo año, por lo tanto, su ejecución va a ser en el año 2024. Okay. Lo cual daría pie, ¿no es cierto?, para pensar de que, bueno, hay sectores de gobierno que piensan en una flexibilización de sus planteamientos, lo cual puede ser un buen índice. Nelson, desde el punto de vista de errores que se están produciendo a nivel es distinto en el discurso ser
ser joven, dirigente, luchador, y otra cosa es la guitarra, tocar, salir al escenario, ser presidente, ser gobierno. Estos errores no forzados, digamos. Por ejemplo, esto creo que ni en la época del presidente Allende, pero espero no equivocar, creo que ni en esa época tampoco el presidente Allende se atrevió a no promulgar una ley aprobada por el Congreso. Hoy día está aprobado por el tratado. ¿Qué opina usted, por ejemplo? Partamos por eso. Un tercio del Senado está en contra, 2/3 lo aprobaron, la Cámara lo aprobó, lo que correspondería a su promulgación, y el gobierno pretende y lo ha planteado que lo va a meter en un cajón del escritorio. Sí, mira, pero me gustaría hacer pequeñas dos precisiones, estimado Rodrigo, porque si no va a parecer que aquí todos los que estamos en este panel somos de oposición y yo no soy de oposición, oponiéndome evidentemente a muchas cosas. Pero mira, lo primero que hay que señalar, a Matías sabe muy bien que la política monetaria o lo que tiene que ver con el tema de las tasas de interés no lo fija el gobierno, lo fija el Banco Central, que es una entidad constitucionalmente autónoma, que tiene sus propias lógicas, que hoy día su presidenta, de hecho, más bien una persona de centro derecha. Por lo tanto, las tasas de interés y todo lo que tiene que ver con aquello no es parte del gobierno. Hay que tener cuidado respecto a aquello. Respecto de la situación anticíclica y de las políticas anticíclicas, evidentemente esas son políticas más bien keynesianas, son más bien políticas de lo que podríamos denominar de centro izquierda, donde el Estado interviene, donde el Estado gasta y en ese sentido echa a andar la economía. Entonces, este es un gobierno de izquierda y entonces tenemos que señalar eso también. Respecto a lo que dice en relación, por ejemplo, con el tema del presupuesto, este es un presupuesto que a pesar de la crisis económica tiene ciertos ribetes precisamente de mucha inversión pública y está orientado en esa perspectiva. Y no solo eso, sino que además es el mejor presupuesto que existió en términos de lo que tiene que ver con inversión en seguridad, en seguridad ciudadana, en apoyo a carabineros. Eh, Aumenta mucho lo que tiene que ver con esa inversión. Entonces, me gustaría descaricaturizar un poco esta imagen de prácticamente que este gobierno lo está haciendo todo mal. No es así. Está tomando, y hay que ser también súper honesto, está tomando un fierro caliente que viene de un gobierno anterior. Fíjese, por ejemplo, que la deuda externa está rindiendo, está generando intereses superiores a los 14.000 millones de dólares en puros intereses. Y esa deuda externa fue principalmente contraída en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Piñera. Y fue contraída para sortear los problemas de la pandemia. Yo no voy a hacer un juicio respecto de aquello, y tuvo que pagarse el IFE, y por lo tanto entramos en un gasto fiscal tremendamente importante para sortear la pandemia. Pero eso ha generado una situación donde el país, A ver, prácticamente en términos económicos, está diputado, quebrado. Es que hay que diputado, decirlo, Rodrigo, ¿sabes por qué? Porque diputado, pareciera... pero, está bien, diputado, pero ¿Mm? aterricemos en cosas puntuales. Una cosa puntual, por ejemplo, que el gobierno Es que lo actual, puntual... puntual, que le quiero poner otra más, un documento más. ¿Cómo es posible que haya hoy, octubre del año que está terminando, un Ministerio de Educación tan ineficiente que no entregue los útiles escolares en establecimientos? Lo ha dicho un diputado del Partido Radical, lo ha denunciado. Es una cuestión grave. O sea, la eficiencia, la capacidad de hacer gobierno no se manifiesta en estas cosas. O sea, se manifiesta en muchas cosas, como la misma crítica que yo recién recibía, por ejemplo, a propósito de la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, no solo de nuestra región. Pero ¿sabes qué, estimado Rodrigo? Parece, y siento muchas veces, que parece que venimos desde el mejor gobierno de todos los tiempos y este gobierno lo está haciendo súper mal. Y yo quiero ser súper tajante. Con el respeto que siempre merece un presidente de la República, tengo que señalar que el gobierno del presidente Piñera fue un pésimo gobierno. Y fue un pésimo gobierno también, por ejemplo, el que realizó el intendente Jorge Martínez respecto a lo que fue la inversión regional. Y fue un pésimo gobierno en lo que dice relación también con las salidas de madre. No olvidemos que teníamos un presidente, teníamos ministros, por ejemplo, el ministro de Educación, ya que usted está poniendo el tema de la educación, que señalaba que para reparar los colegios había que hacer bingo. Entonces, ojo que nos olvidemos tan rápido del pésimo gobierno que tuvimos anteriormente y que Diputado. también recién nos estamos haciendo cargo de un gobierno que lleva 7 años y disculpa Rodrigo, tuvo que gobernar con un presupuesto del gobierno anterior. Este es el primer Diputado, presupuesto pero que va a tener este gobierno. es como yo empiezo a preguntar de historia, también podemos empezar a hablar de los fenicios. Lo de ahora estamos preguntando. Si no, nadie está defendiendo en el gobierno de Piñera lo de ahora, la eficiencia de lo de ahora, de lo que tenemos ahora. Abogado Mundaca.
Sí, mira, yo la verdad es que me sorprendió un poco lo que dijo Nelson recién. En verdad yo no he criticado la totalidad de las cosas que hacen el gobierno. En verdad yo creo que son de tal envergadura las cosas malas que ha hecho que ha hecho que estas sean noticias, y por supuesto la prensa lo explota, porque la prensa se especializa en eso, en pervertir todas las noticias para que de alguna manera se pueda vender la información de buena Las manera. noticias Así buenas que, no son noticias, decían los directores de diarios. efectivamente, no son noticias, no aparecen en la agenda. ¿Ah? Entonces, pero mi preocupación es la siguiente. Nelson ha planteado una cuestión que me sorprendió. Dice que las políticas contracíclicas son de orden keynesiano y son más propias de la centroizquierda. Y este es un gobierno de izquierda, dice. Bueno, ¿cuál es la receta de este gobierno de izquierda para hacerle frente a una posible recesión causada por un organismo autónomo que es el Banco Central, que sube y sube las tasas de interés, ¿no es cierto? Yo creo que de una manera exagerada, ¿no?, frente a la realidad que se está viviendo, lo que va a terminar, lo que va a terminar en una recesión. Eso está clarísimo. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que la izquierda, como usted señala, y se identifica con eso? ¿Cuáles son los instrumentos que va a usar para evitar que este país caiga en una recesión más grande de la que le corresponde? Jaime Vara. Mira, varias cosas. En primer lugar, en realidad, yo me sorprende lo señalado por Nelson, en el sentido de que los comentarios sobre situación económica que enfrenta y que va a enfrentar nuestro país, desde ya dividirla en oposición y gobierno, oficialismo, es decir, desgraciadamente la situación económica es visualizada por todo tipo de actores económicos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, decir que lo que uno señala es fruto de que uno es de la oposición, me parece realmente absolutamente primario. Es decir, es un argumento que yo desecharía inmediatamente. Ahora, lo segundo, de que echarle la culpa a los gobiernos anteriores también, es decir, si aquí estamos analizando situaciones que se han generado en este gobierno por imprudencia de autoridades de gobierno y que evidentemente están sujetos al análisis y a la reflexión de la ciudadanía. Basta con observar, ¿no es cierto?, la acción del embajador en España, es decir, esa imprudencia, ¿qué culpa tiene ellos el gobierno anterior? Nada. Entonces, escudarse en una calificación errada del gobierno anterior me parece absolutamente insuficiente para analizar la grave situación económica que va a enfrentar nuestro país. Ahora, respecto a lo que señalaba Matías en relación a la recesión provocada por el Banco Central, a mí evidentemente no me parece. Es decir, el Banco Central ha tomado las medidas correspondientes a su política monetaria y básicamente con el objeto de evitar que el proceso inflacionario se incremente en el futuro. Ahora, que esas medidas tienen una contrapartida que tiene que ser adoptada por el gobierno aparece absolutamente lógico, pero no señalar que la recesión está causada por las medidas del Banco Central. Eso personalmente a mí no me parece. Tenemos que ir a una pausa. Estamos en una interesante conversación con 3 puntos de vista: Jaime Vara, Nelson Venegas, Matías Mundaca, centro derecha, centro izquierda, centro. Estamos en cita regional, centro no, demócrata cristiano. Aquí no sé cómo llamarlo, demócrata cristiano, y estar un poco. No, pero es que si Nelson dice que él es de izquierda, yo soy de centro izquierda. Ya, ok. Jaime será de derecha, entonces. Derecha, izquierda. Sí, oye, sin ningún temor a que se califique por lo que uno muy es. Bien. Ya volvemos, la pausa breve, estamos en cita regional aquí en Quinta Vez. Continuamos de la segunda parte de esta cita regional. Usted está en Quinta Visión, usted no ve de San Antonio hasta los Andes, pasando por Casablanca, Quintero, Valparaíso, Viña del Mar, Quillota. Usted nos ve en todas partes y nosotros estamos tratando de hacer televisión regional. Hoy día estamos con un diputado regional, Nelson Venegas, con un abogado regionalista
don Matías Mundaca, y con un abogado porteño de tomo y lomo, Jaime Varas. Quiero partir con usted de nuevo, diputado Venegas. Y quiero que entremos en cosas de la región. ¿No se ve bien esto o se ve? ¿Cómo esta cuestión de que usted le anda disparando al gobernador? No son del mismo lote, no están en el mismo sector, no fueron todos juntos, no tienen aglutinado todos los municipios. ¿Cómo es este asunto? Bueno, no es tan complicado porque mientras yo lo estoy atacando, lo está defendiendo Millones, Percy Marín y toda la derecha, pues, así que no creo que sea tan complicado. Bueno, en términos bien concretos, Rodrigo, yo lo que quiero es que se abra a conversar con el resto, que dejen de tener una agenda propia, una agenda que pueda ser conversada. Por ejemplo, mira, ahora se está discutiendo la ley de presupuesto. Los diputados, las diputadas, tenemos algo que decir al respecto. Yo sé, por ejemplo, que en términos de lo que es la ejecución presupuestaria, hay situaciones complejas que tienen que ver primero con el hecho de cómo se tiene que ejecutar, de cuántos son los fondos que se asignan a cada una de las regiones, dependiendo de la lejanía que exista o no con el centro, cómo se ejecuta respecto, por ejemplo, de la dirección de presupuesto del Estado. Eso es ley. Y eso está fallando. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer al respecto? Mejorar la ley. ¿Y quiénes la mejoran? Los parlamentarios. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que él se sienta a conversar con nosotros? ¿Cómo no va a ser importante que seamos capaces de consensuar ciertas cosas para mejorar aquellas situaciones que Pero pudieran permítame estar interrumpirlo. afectando la ejecución? Permítame interrumpirlo. Yo fui consejero regional y conozco muy bien el procedimiento. Me recuerdo cuando los senadores de la región, Romero y Ominami, muchas veces, cuando era consejero, conversábamos de esto, inclusive nos acompañaba a defender el presupuesto. Pero sucede que su gobierno, está en este momento aumentando los gastos de funcionamiento en 12, 13, 14%, pero el presupuesto real, el que se va a gastar en un 2%, cuando la inflación es más del 10%. Entonces, indudablemente el problema no era el gobernador Mundaca ni el problema del gobierno. Es por eso, mira, hay muchos problemas, estimado Rodrigo, que seguramente por lo técnico pueden ser más o menos complejos de analizar en un programa como este. Por ejemplo, yo creo que no está funcionando bien el tema, por ejemplo, de la gobernación en relación, por ejemplo, con las delegaciones, porque las delegaciones son los que vienen de parte del gobierno central y Los son ex gobernadores claro, provinciales. los ex gobernadores, perdón, los ex intendentes hoy día son los delegados regionales. Ya el delegado Ok. presidencial. Arriba, correcto. Entonces, ¿qué pasa? El mandato de la seremía está bajo esa estructura. Y entonces, por otro lado, existe una estructura que tiene una gobernación. Y esa gobernación, tenemos que ser justos, tiene pocos funcionarios también, por ejemplo, para las ejecuciones, para todo lo que tiene que... Entonces, es una ley que viene de antes que lamentablemente no es buena, donde los gobernadores todavía no tienen asignación respecto de lo que son las atribuciones, respecto de lo que son las competencias, respecto de lo que tiene que ver con una ley de rentas regionales. Entonces, todo ese entramado de problemas son legales. ¿Y qué tenemos que hacer? Y eso es lo que yo le estoy solicitando respetuosamente hace mucho rato a Mundaca, si yo no es que crea que él sea malo. Lo que yo le estoy diciendo simplemente es que conversemos, que seamos capaces de los que están en el Congreso, que somos nosotros, que el que está en la gobernación, que la delegada, que los propios consejeros regionales sentemos y veamos cómo podemos mejorar entre todos la manera en cómo se ejecuta un presupuesto donde hoy día estamos bajo el 45% de la ejecución presupuestaria. Y eso es muy complejo porque estamos en el 10º mes y queda un mes y medio, y eso significa que si queremos aumentar la ejecución presupuestaria, lo vamos a ejecutar de manera muy desordenada. Entonces, tenemos que conversar, tenemos que estructurar, tenemos que generar un diálogo. Y yo lo que siento es que en ese sentido el gobernador Mundaca, que yo hace mucho rato se lo estaba solicitando, por eso que después de mucho rato tuve que salir a pelear un poco con él por la prensa, pero yo se lo estoy solicitando hace mucho rato. Conversemos, veamos cómo podemos solucionar entre todos este grave problema. Pero puede conversar con el primo aquí, pues, si Mundaca y Mundaca son primos, ¿no es así, abogado? Son primos. No es así. Es una simple coincidencia de nombre. Bueno. No, pues sería bueno que lo fueran para los efectos de agilizar la solución de los problemas. Sí, puede ser, pero yo creo que hay un problema, aparte estructural, es un problema de origen. La ley está mal hecha, no estamos todos. La ley que se hizo. No, si la ley que se hizo fue una ley sin brazo, sin competencia,
sin presupuesto, sin facultades, ¿no es verdad? Sin que se tenga claro la relación con las otras autoridades provenientes del gobierno central. Entonces, bueno, esto le está dando la razón a muchos que decían que esto no debería aprobarse, ¿no es verdad? Mientras no estuviera la ley completamente hecha. Es decir, las leyes complementarias a la regionalización no podían estar quedándose atrás de la designación de la autoridad y la elección de las autoridades, porque objetivamente lo que le ha ocurrido a Mundaca es que tiene un cargo, tiene pocos funcionarios, tiene una silla, una mesa, y en definitiva no tiene facultades, no tiene presupuesto, lo único que puede hacer es comunicarse con los cores. Perdón, Matías, pero el tema es que el gobernador Mundaca ha sacado la mayor cantidad de votos que nunca nadie sacó en una elección en la región. Y sucede que la delegada presidencial no la conoce ni Cristo, con el perdón de ella. Pasa en todas las regiones. Entonces resulta que tampoco el gobierno ha empoderado a un, no sé, a un Jorge Charp, que hubiera sido el delegado presidencial, a alguien que hacía, a un Chilling, a un no sé qué, a Almeo, ¿no? Gente que tuviera fuerza, pero resulta que frente a los gobernadores electos, los delegados presidenciales no brillan, no tienen la potencia, ni el conocimiento, ni la fuerza. Sí, claro, porque no están legitimados. No están perdón, una última cosa. El tema es que los delegados de gobierno no están legitimados popularmente como lo está el gobernador. Lo que significa, lo que asegura, es que no es claro que una tremenda votación, que una elección popular implique necesariamente una mejora en el desempeño regional. Porque si no están las leyes ni las competencias que permitan a una persona desarrollar bien su tarea, es complejo. Más aún, si esta persona, no es verdad, tiene problemas para relacionarse con las demás autoridades de la región. Porque si ese es el reclamo de Nelson, en el sentido de que el gobernador no atiende, ¿cierto?, los llamados de los parlamentarios de la región en orden a coordinar ciertas tareas, que sería lo mínimo que se le podría exigir, bueno, estamos hablando entonces que estamos en presencia de una autoridad autista que no escucha, ¿no es cierto?, los razonamientos de los demás personas, de las demás autoridades de la región. Y entonces eso asegura que la región, en vez de subir, ¿cierto?, va para abajo. Oye, Jaime, pero a mí me da una visión. Yo creo que en esta ley actual, mirando cómo funciona, indudablemente que los delegados presidenciales todavía tienen fuerza, tienen un montón de, pero tampoco la ejercen. Entonces, como que el gobierno le hubiera dicho, no, tranquilo, que los gobiernos, pero que salgan adelante. ¿Cómo lo ves tú, que fuiste alcalde subrogante, alcalde, y tanto tiempo estuviste en esta estructura? Mira, yo pienso lo siguiente. En primer lugar, que respecto a esta dualidad, llamamos así entre comillas, entre delegado y gobernador, lo que le pasa al gobierno es que por pretender ensalzar la figura del gobernador ha menospreciado la figura de la delegada presidencial. Y eso se ha demostrado en el hecho, y se ha demostrado en cuanto a que la labor eficiente de la delegada no existe. Entonces, ahí el gobierno ha cometido un error, en el sentido de que hasta que las leyes complementarias no sean dictadas, a mi juicio, la importancia del quehacer de la delegada presidencial hay que resaltarlo, y hay que empoderarla, y hay que apoyarla con toda su fuerza. Ahora, lo que sí en esta conversación, Rodrigo, yo quiero destacar de que, sin perjuicio de la legislación, aquí ha habido una ineficiente acción del gobierno regional, que está expresada en la cifra que el mismo Nelson ha señalado, en el sentido de que solamente hasta la fecha, habiendo transcurrido 9 meses del año, apenas un 40% del presupuesto regional está ejecutado, y eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la legislación, ni no tiene nada que ver con que faltan las leyes complementarias y otros aspectos. Es decir, ahí hay una notoria ineficiencia en la acción del gobierno regional. Y eso, desgraciadamente, hay que decirlo con todas sus letras. Es decir, yo me recuerdo que en el quehacer municipal, una
el aspecto más importante para calificar la acción municipal era el grado de cumplimiento del presupuesto, y nuestra meta era evidentemente lograr una ejecución del 100% del presupuesto, y eso actualmente no ha acontecido, lo cual está agravado por la circunstancia que evidentemente que la correcta ejecución presupuestaria, especialmente en lo que dice relación con obras públicas, es una palanca para el desarrollo económico de la región, lo cual entonces se ve fuertemente amenazada. Por lo tanto, yo sugeriría no confundir las cosas, es decir, una cosa es la ausencia de la legislación complementaria o los déficits de la estructura legal, y otra cosa es la ineficiencia en la ejecución presupuestaria regional. Ok, diputado, pero yo conozco bien, fui presidente de la Comisión de Inversiones con el intendente Anduesa, también con el intendente Níter. Tengo recuerdo y sucede que estaba claro el intendente, coordinada, el intendente, ahora no es el delegado presidencial, es el gobernador el que la lleva. Entonces, la estructura también no da y el gobernador no tiene el staff del delegado presidencial, y ni tiene la relación con los servicios. Entonces, es re complejo también, sin entrar a defender al gobernador, pero la realidad es la realidad. Es difícil en este momento hacer funcionar los gobiernos regionales. Sí, Mira, pero ¿qué Rodrigo, tiene que ver eso, Rodrigo, con la espérate, ineficiencia en la ejecución presupuestaria? Es decir, Por los procesos, esa relación Jaime, yo no la veo. Perdón, mira, Nelson. Rodrigo, tú lo sabes bien, a mí me apasiona mucho el tema de la descentralización y todo eso. Yo fui 12 años alcalde y por lo tanto también tuve mucha interacción con todo lo que eran los intendentes, con los cores, y yo creo que efectivamente, estimado Jaime, hay un problema estructural y hay un problema legal, porque en términos de ejecución también lamentablemente está muy amarrado a lo que dice en relación con la dirección de presupuesto que pertenece al Ministerio de Hacienda, y es un problema legal que no le permite ejecutar muchas cosas. No. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando yo? Yo no es que esté en contra per se respecto del gobernador Mundaca. En ningún caso. Es más, siento mucha empatía respecto de muchos de sus planteamientos, sobre todo respecto del diagnóstico en torno al tema del agua. Lo que yo estoy sosteniendo derechamente que él es el gobernador, y cuando uno gobierna tiene mayor sentido de responsabilidad, y por lo tanto tiene que él juntarnos a todos. Él es el convocado a juntar a todos porque él es el gobernador. Y a partir de de juntarnos a nosotros, plantearnos cómo resolvemos el tema. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que siento yo que ocurre? Que cada uno, y esto es lo que vengo criticando, cada uno tiene su agenda propia. El gobernador tiene su agenda propia. La delegada tiene su agenda propia. Los alcaldes tienen su agenda propia. Los parlamentarios tienen su agenda propia. Y eso redunda, en definitiva, que se siguen construyendo malas leyes que no tienden a resolver el problema. Y no se pueden gestionar las cosas como corresponde. Si es un problema estructural mucho más complejo. Antes yo, por ejemplo, cuando era alcalde, efectivamente estaba el intendente y estaban los seremi, y los seremi, por ejemplo, obedecían al intendente, porque el intendente era el que gobernaba en definitiva. Hoy día lo que ocurre es que está la delegada y tiene a los seremi. Los seremi son designados desde Santiago, no necesariamente responden a la delegada regional, y por otra parte, entre la delegada regional no existe prácticamente diálogo con el gobernador. ¿Quién es el que tiene que solucionar ese tema? El que manda más, el que tiene que ordenar la casa es el gobernador. Él tiene que convocarnos y hacer que seamos entre todos, salgamos de este tema, por una cuestión bien concreta, estimado Rodrigo, porque nosotros somos la segunda región más grande de Chile. Sin embargo, en términos de lo que son los presupuestos, somos somos la séptima región en términos de lo que recibimos. Entonces, eso está mal. Eso tenemos que cambiarlo, pero para cambiarlo no lo puede hacer solo Mundaca, tenemos que hacerlo entre todos. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo a él. Ok, pero en eso tienen culpa también todos los parlamentarios. Pues se ha llegado a ser séptima porque los parlamentarios nos han planteado con fuerza para poder conseguir que el presupuesto, junto con el gobernador o el intendente o la delegada presidencial, porque a lo que se ha llegado no es cuestión de ahora, lleva 3 o 4 años en que caía libre la preponderancia de la región. Solo un paréntesis, porque a propósito de eso, Jaime, ¿por qué el problema estructural? Porque el intendente Jorge Martínez, que para mí, y disculpen que sea así, es el peor intendente que yo tuve mientras yo fui alcalde, tenía una ejecución que en el mes de octubre llegaba al 35%, al 40%. Y entonces, ¿qué es lo que hacía al final? Gastaban el plata en puras cosas que no tenían trascendencia.
Entonces hay un problema estructural que necesariamente tiene que ser resuelto, pero para resolverlo lo tenemos que resolver entre todos. Ok, Y ahora es el momento porque ahora se está discutiendo la ley de presupuesto. ok. En esta última intervención, le quiero contar a usted, abogado Mundaca, nosotros estamos grabando un día viernes. Me llega a angustiar mirar que las noticias del momento en que nosotros estamos y grabamos a mediodía, aparezca que en uno de los principales colegios de Viña una niñita llega al colegio con una pistola y en el baño, digamos, eh, tratando de estar con su vida o como sea, dispara y produce lesiones a otro par de niños. Es decir, este tema de la violencia estructural que se nos está metiendo supera todo lo conocido, digamos. Usted que está en la cosa del día a día, en los tribunales, ¿encuentra tan grave como un simple mortal lo vea, abogado? Claro que lo encuentra grave. Lo que pasa es que hay indicios muy graves de que el Estado perdió el control de la sociedad en un proceso, digamos, de desgaste paulatino que se vio bruscamente acelerado para, para el fenómeno del levantamiento del 18 de octubre, el octubrismo, ¿no es verdad? Y eso ha seguido cayendo en orden a que la fuerza del Estado, como tiene que imponerse, la fuerza de la ley, ¿no es verdad? Se ha ido diluyendo. Y no en vano, grupos de extranjeros, ¿no es verdad?, se atreve a atacar a un grupo de carabineros, ¿no es cierto?, para evitar un procedimiento policial. No en vano, un grupo de cabros, ¿no es verdad?, que andan haciendo carreras ilegales, le tiran un fierro a un carabinero y lo matan. Y esto es porque, naturalmente, se ha producido una anomia en la sociedad chilena, que significa necesariamente que no se respeta ninguna autoridad. No se respeta la autoridad de los profesores, no se respeta la autoridad de los padres, no se respeta la autoridad de las autoridades públicas. Se le dice cualquier cosa a las autoridades públicas y nadie hace absolutamente nada. Hay personas que se dedican a insultar al presidente de la República de una manera como deporte, ¿no es verdad? Y en definitiva no hay una imposición de la ley como correspondiera. Y eso es un problema de la falta de presencia del Estado en aquellos lugares en que debió estar hace mucho rato. Entonces, claro, que hoy día aparezca una pistola, un revólver en el poder de un niñito o una niñita, no sé, en un colegio, es un tema que se va a ver aumentado en el futuro, en la medida en que no se efectúen los controles correspondientes, la policía no esté más presente en lo que está, la inversión que contiene, yo estoy de acuerdo con la inversión que tiene el presupuesto presentado por este gobierno en términos de dotar a la policía de mayores facultades, pero también se tiene que hacer un análisis más profundo del tema. Un análisis más profundo del tema significa que si usted le da más recursos a la policía, tiene que también darle más recursos a las fiscalías, porque si no, la avalancha de delitos, ¿no es cierto?, va a superar a los fiscales. Y va a tener que darle más recursos al Poder Judicial, porque efectivamente más delitos, más policías generan más procedimientos, por lo tanto generan más investigaciones y por lo tanto generan más juicios. Okay. Si eso no lo asumimos, ¿no es verdad? Y tenemos claro que la inyección presupuestaria para mantener el imperio del Estado del Derecho no es una buena inversión, entonces estamos sonados. Aquí, si la gente entiende que esto es para aumentarle solamente el poder a la policía, no es así. Es para mejorar y asegurar la vigencia del Estado de Derecho, que es la única forma conocida que tenemos, es que la fuerza la usa el Estado legítimamente y esa fuerza está en poder de las policías. Hace una semana yo tuve el privilegio de entrevistar a la fiscal regional y me decía del número de causas que tiene cada fiscal. Es una capacidad, es decir, el trabajo de hoy. Imagínense si sigue aumentando esto.
Pero en fin, Jaime, en esta última intervención yo le quiero preguntar por Valparaíso. No puedo dejar de preguntar por Valparaíso. Yo voy a Valparaíso al Rotary, que soy muy orgulloso de ser parte del club rotario más antiguo de Chile, el que cumple 100 años, hace que el Rotary cumple 100 años, el de Valparaíso. Y voy al Club Naval los días jueves y Valparaíso, usted, es decir, la culpa es de la administración de usted, la culpa es de esta administración, es un problema general, pero ¿qué pasa con Valparaíso? Fue lo del octubrismo que llamaba Matías, ¿cómo lo ve usted? Bueno, absolutamente una profunda desilusión el estado en que se encuentra Valparaíso. Ahora, no me parece que después de 6 años de gobierno del alcalde Sharp, ¿no es cierto?, todavía se diga de que es consecuencia de la situación de la administración anterior, es decir, eso ya es digno de replay. Ahora, la situación de Valparaíso yo creo que se debe fundamentalmente, entre otros aspectos, sin lugar a dudas, a que se rompió la cadena de inversión privada en la ciudad. Y cuando se rompe esa cadena de inversión, ¿no es cierto?, evidentemente se produce una disminución de la actividad económica con todas las consecuencias que ello acarrea. A su vez, la situación que vive Valparaíso en general, por ejemplo, ahora se relanzó este programa de fachada, de pintura fachada, que es más antiguo que el hilo negro, es decir, no es ninguna creatividad. Bueno, y vemos, ¿no es cierto?, de que es también absolutamente ineficiente por cuanto al día siguiente de la pintura aparecen los rayados, etc. Y eso también se debe a la falta de empoderamiento, de respeto hacia la ciudad y hacia las personas. Y en eso evidentemente que también corresponde una autocrítica de las autoridades actuales. Ellas también yo creo que han contribuido a esa falta de empoderamiento hacia el respeto de las personas y los bienes nacionales, uso público, etc. Desgraciadamente la situación de Valparaíso, mientras no se produzca una fuerte alianza público-privada y que se muestren hechos concretos, desgraciadamente es una situación que cada vez se va a estar agravando con perjuicio evidentemente para las personas más vulnerables de Valparaíso. Ok, muchas gracias Jaime Vara, muchas gracias Nelson Venegas, muchas gracias Matías Mundaca, ha sido interesante conversar con usted. Su minuto final, diputado Venegas. Me sorprende. Mira, yo a propósito de las reflexiones, me gustaría lanzar ciertas reflexiones. Yo siento que estamos muy agresivos, la sociedad chilena se puso demasiado agresiva. El tema de la violencia no solo se soluciona invirtiendo en seguridad, sino que también tratando de ver qué es lo que está pasando con nuestra salud mental. Yo sé que estas cosas más o menos parecen un poco etéreas y de largo plazo, pero algo pasó entre nosotros que nos pusimos demasiado agresivos al conducir, al relacionarnos a través del Twitter, del Facebook. Somos una sociedad un poquito convulsionada. Ojalá que nos sentáramos un rato y empezáramos a querernos un poco más y empezáramos a construir en conjunto, más allá de la distinta posición que tenga cada cual, ojalá que empezáramos a dialogar un poco y a construir en conjunto, porque esa es la manera en que se empiezan a resolver los problemas sociales. Muchas gracias, diputado Venegas. Abogado Mundaca. Sí, yo quiero hacer un llamado a la clase política, especialmente a los que están ahí en Valparaíso trabajando en pos de los intereses de los chilenos, como Nelson, que por favor pongámosle término relativamente rápido a los problemas, digamos, pendientes en Chile que tienen a la sociedad crispada. Uno de ellos es el tema constitucional. O sea, este tema se transformó en una opereta, yo diría que una película de los tres chiflados. Ayer veía un espectáculo impresentable donde un diputado gritaba con otra persona, se agredían, en fin, en plena sede del Congreso Nacional. Y eso es lo que dice Nelson, claro, la salud mental está afectada en muchas personas, incluso en los parlamentarios. Entonces, fijémonos en objetivos claros y concretos, tratemos de salir de este nudo que tenemos, ¿no es verdad?, de una manera razonable, lo más prácticamente posible, lo más rápidamente posible, de manera que
podamos distender los nudos que hay en la sociedad chilena y que son bastante importantes. Muchas gracias. Jaime Vara. Mira, Rodrigo, yo haría dos reflexiones finales. Una es de que realmente las situaciones de la vida diaria que nos afecta a todos los chilenos y que está relacionado evidentemente con la violencia, la situación económica, los problemas de salud, los problemas de educación, tengan realmente una atención preferente de autoridad y una solución lo más inmediatamente urgente posible, ¿sí? Sin perjuicio de la importancia de la redacción de la nueva Constitución. Yo creo que a lo que los chilenos les interesa es la solución de sus problemas del día a día. Y frente a eso hay que actuar con la prontitud que se requiere. Y lo segundo, Rodrigo, es respecto a la situación económica, que desgraciadamente no solamente lo decimos nosotros, sino que todo tipo de personas, se viene muy difícil para el próximo año. Y frente a eso puede hacer que las autoridades económicas de nuestro país tengan la flexibilidad suficiente como para adecuar la solución a esos problemas. Muchas gracias, Jaime Vara. Prescindencia, y aquí termino, con prescindencia de las ideologías que desgraciadamente han imperado en algunos aspectos en el gobierno en el último tiempo. Muchas gracias, abogados, y ustedes que nos están viendo, muchas gracias. Un placer, Rodrigo. Los mejores deseos. Esperemos que las cosas se calmen. Sería muy feo ver al país de nuevo enardecido, conmemorando los años de lo que pasó hace 3 años. Miremos hacia adelante, avancemos, porque lo que requerimos es crear un país mejor. Que estén ustedes muy bien.